Si quieren, acá hay más lugares, porque hoy no hay micrófono, entonces quieren recorrerse para acá poquito, ¿eh? A ver, entonces estamos viendo las gracias actuales. Por allí hubo una pregunta en el chat de si las gracias actuales santificaban o no santificaban, si daban la santidad o no. Vamos a hacer un resumen y dentro de ese resumen vamos a responder la pregunta. Las gracias superiores, que así se les llaman, son dos. Son las gracias actuales y la gracia santificante, que forman parte de lo que son juntas la gracia grata. La gracia grata tiene ese nombre porque hace grata al alma a los ojos de Dios. Si la hace grata es porque ¿qué? ¿Se mantiene en pecado el alma? No. Si la hace grata es porque de alguna manera, por lo menos momentáneamente, el pecado no está presente, ¿sí? Obviamente con la gracia santificante el pecado desaparece, ya lo veremos a partir de la semana que entra, que entremos directamente a la gracia santificante. Pero la gracia actual tiene ciertas características. La gracia actual, ya vimos hace 8 días, es de origen divino, depende de la voluntad de Dios. Dios viene y la inyecta sobre el alma, directamente sobre el alma de cada persona, con el fin de que esta persona regrese al buen camino o mantenga el buen camino que ya lleva, ¿sí? Específicamente se deposita la gracia actual sobre el entendimiento o sobre la voluntad del alma, es decir, va directamente sobre las potencias del alma, y eso ocasiona entonces que es como una pequeña gasolina, nada más un chispacito, un toque que permite o que el entendimiento del alma opere durante un momento pequeño o que la voluntad del alma opere durante un momento pequeño. Eso hace que el alma tenga lapsos de Dios. Eso hace que el alma tenga microepisodios de Dios, porque la gracia actual es de pequeño momento, es de corta duración. Eso lo vamos a ver hoy, ya lo hemos visto de todos modos. Las gracias actuales no son gracias que duren por mucho tiempo, y todos lo hemos vivido. Hace 8 días lo comentamos ahora en el Rosario Viviente, en un retiro de querigma, en una misa de esas que te llegan fuerte, o con algún libro, o en alguna película, ¿sí? ¿Qué más decíamos? Que son un canto, la hora santa en ciertos momentos de la hora santa, ¿qué más? ¿Mande? La confesión, ¿sí? De esas confesiones que te llegan y te sacuden fuerte, aunque ahí llega la gracia santificante, de todos modos llega la gracia actual. Aunque esté presente la gracia santificante que nos da el estado de gracia permanente, la gracia actual de todos modos está actuando, ¿sí? No van juntas, no. La visita al Santísimo. La visita al Santísimo. Son momentos fuertes en donde Dios aprovecha esa disposición tuya para darte un buen trancazón, ¿no? Así. ¿Se pudiera decir que en la comunión es más fuerte que todo eso? No, porque la gracia actual depende muchas veces de Dios. Más bien, la gracia actual depende de Dios y depende de qué tanto quiere Él sacudirte. Hemos tenido, tú y yo y nosotros, confesiones anímicamente normalitas. Sí pasa, ¿sí? Que tienes fe, te dispones, estás en estado de gracia, vas, comulgas, regresas, te sientas y empiezas a oler las gorditas de nata y ya se te olvidó. Sí llegamos a tener comuniones planas, eso es cierto. Nuestro éxtasis no es permanente. Y la gracia actual sí te lleva a un momento de éxtasis, ¿sí? Aún en estado de pecado, lo dijimos hace 8 días, aún en estado de pecado, y esa es la función de la gracia actual, llegar y moverte, llegar y sacudirte. Entonces, sí puede ser que haya comuniones especiales para ti, no porque sean en algún lugar especial o con algún sacerdote especial, de alguna manera son especiales para ti, pero no forzosamente es en la comunión donde recibes la gracia actual. Principalmente las gracias actuales las recibes de manera no planificada.
de manera no prevista. Si tú dices, ay, voy a ir al Santísimo porque ahí siento muy bonito, sí, sí es cierto, y a lo mejor recibes ahí gracias actuales, pero la gracia actual también ocurre que vas caminando por la calle, fuera del contexto de la vida religiosa, sino en la vida cotidiana, y pueden llegar momentos, o porque viste una niña pidiendo limosna, o porque viste un accidente, o porque recordaste algo, o porque en el radio pasaron algo, y son momentos que Dios aprovecha para dar esa infusión pequeñita de gracia que te invita a mover, ¿sí? Entonces, durante esos microepisodios hay microsantidad. Hace 8 días comentamos que las iglesias que no son católicas, pero que sí son de corte cristiano, es lo más cercano que tienen a la santidad, y Dios, ya lo vimos en el catecismo, permite que haya vida de santidad fuera de la religión católica, bajo esa mecánica rara que solamente Él dispone y que solamente Él entiende y que así lo ha previsto. Entonces sí hay momentos de microsantidad, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que en la gracia santificante el estado de santidad es un estado permanente, es un estado constante con la gracia santificante, es un estado habitual que se llama, es una gracia que ya forma parte de tu hábito, en la gracia santificante. Pero en la gracia actual es una gracia momentánea, de corto tiempo. Hoy vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? En la gracia santificante viene porque tú te dispones, vas, te reconcilias y mantienes tu estado de gracia. Se requiere tu voluntad para la operación de la gracia santificante. En la gracia actual no. El pecador la recibe por voluntad de Dios, no por voluntad de él. La recibe, incluso te lo digo, sin la cooperación del hombre. El hombre, sin buscarlo, si lo buscas lo obtienes, pero de manera general, la definición general es que es solamente por voluntad de Dios, no se necesita que lo busques. Entonces, en esos momentos sí hay pequeños momentos e instantes de microsantidad, ¿sí? Así lo vamos a definir, y así lo definen los teólogos. Ahora, el hombre está hecho para la santidad, no para la microsantidad, y el alma que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, está diseñada para vivir en estado permanente de santidad, no para tener nada más microepisodios. Tenemos un alma perfecta, diseñada perfectamente, artísticamente, arquitectónicamente, para funcionar siempre en estado de santidad y en estado de éxtasis, que eso se logra con la gracia santificante, que veremos, cada vez iremos viendo más. Bien, vamos a comenzar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, vamos a ver diferentes tipos de gracia actual. Nada más es para tener una idea clara de cómo es que opera la gracia actual. La gracia actual es una y opera, pero los teólogos han clasificado y han visto diferentes formas mediante las cuales la gracia actual opera, y es muy clarificante el hecho de que lo veamos. Bien, gracia actual. La gracia actual, entonces, si ven bien de allí, la gracia actual viene directamente de Dios. No hay ningún intermediario, no pasa a través del cuerpo como los carismas, no pasa a través del entorno como las gracias externas. ¿Sí? Las gracias externas, recordamos, pues es las peregrinaciones, la misma vida de iglesia, todo lo externo al alma. Las gracias externas pasan a través del entorno, los carismas pasan a través del cuerpo, pero las gracias internas llegan directamente de Dios al alma. Directamente de Dios, Dios las toma y las deposita directamente en el alma. Específicamente las pongo allí, en la parte donde viene el poder, o donde estaría el poder del alma, acompañándose del entendimiento y la voluntad. Dijimos que el alma tiene dos potencias, ¿ustedes se acuerdan? Ahí están. ¿Cuáles son las potencias del alma? Entendimiento y voluntad. Es decir, el alma tiene la capacidad de entender que su entorno espiritual,
su vida espiritual, toda su realidad espiritual. El alma tiene todas las facultades necesarias, guardadas ahí en el entendimiento, para comprender sin esfuerzo y sin ningún problema y sin cuestionamiento todo lo que se envuelve en torno a su vida espiritual. Ese es el entendimiento. El alma entonces tiene la capacidad de entender toda su vida espiritual. Y voluntad, por otro lado, la voluntad del alma es la capacidad o la potencia que tiene el alma para que una vez que el alma está en estado de gracia, pueda tener actividad en lo espiritual, actividad en lo propio de su entorno, actividad en la vida espiritual. Voy a poner dos ejemplos. Estos dos ejemplos dan de la siguiente manera. Cuando una persona está en estado de gracia, y lo podemos traducir a que el estado de gracia actual, también momentáneo, también funciona de la misma manera. Cuando una persona que está en estado de pecado va y se reconcilia, hace todo su examen de conciencia, todo el proceso ya lo conocemos, recibe la absolución con todas las condicionantes necesarias para una buena confesión y una buena reconciliación, recibe la absolución por parte del sacerdote, va y comulga. Ocurren muchas cosas a nivel del alma. A nivel de cuerpo ocurren algunas poquitas que podemos identificar, como lo mencionamos hace rato, algunas de mayor intensidad en algunos momentos, a nivel de cuerpo. Pero a nivel del alma ocurren cosas maravillosas que iremos comenzando a revisar. Voy a poner dos ejemplos. Primero, a nivel de entendimiento, y ya lo habíamos comentado un poquito. De las primeras cosas que ocurren en el alma cuando entra en estado de gracia, de las primeras cosas que ocurren en el alma a nivel del entendimiento, es que el alma recibe de manera infusa, sin esfuerzo, así, la ley de Dios. Por poner un ejemplo, recibe muchas cosas, las iremos viendo, pero voy a poner ahorita ese ejemplo. La persona que va y se confiesa y entra en estado de gracia, en ese momento no tiene que esperarse más. El estado de gracia le trae de manera infusa sobre el entendimiento del alma muchos regalos. Entre ellos voy a mencionar la ley de Dios. Entonces Fidel va, se confiesa, regresa al camino del Padre y recibe así de manera infusa la ley de Dios. ¿Qué significa de manera infusa? De manera infusa significa sin esfuerzo, de manera total. Imagínense que la ley de Dios la pudiéramos escribir en un libro, que no se alcance a escribir en un libro, ¿sí? Que pudiéramos escribir la ley de Dios en un libro así gruesote, una sección amarillota grandota, una Biblia grandota con hojas y hojas y hojas y hojas, palabras, términos, condiciones, toda la ley de Dios, en donde no hubiera ninguna duda, para que una persona que la leyera no tuviera ninguna duda. Bueno, ese contenido de ese libro de la ley de Dios, sin esfuerzo, lo recibiría Fidel en el entendimiento del alma. Lo recibe de manera infusa, con toda claridad, con toda certeza del contenido, como si fuera una sola palabra clara en el entendimiento, y así lo es, una sola palabra clara en el entendimiento del alma de Fidel. Y el alma de Fidel en ese momento tiene la capacidad, porque el estado de gracia, está en estado de gracia y está diseñada para eso, tiene la capacidad de entender con total claridad, por eso se llama entendimiento, de entender con total claridad esa ley. Y entonces automáticamente, sin esfuerzo, automáticamente, de manera no discursiva, Fidel comprende esa ley. No discursiva significa sin tener que repetir su alma un discurso de decir, ay, aquí estoy viendo la ley y la ley se trata de esto, del otro. No, ahí está diciendo un discurso, ¿sí? No es de manera, el alma no entiende de manera discursiva, entiende de manera intuitiva. Por instinto, rápidamente, toda la ley le queda clara. Entonces, cuando Fidel y cuando cada uno de nosotros recibe la ley infusa de Dios dentro del alma, miren, está bien que no haya micrófono.
Cuando se recibe de manera infusa así, en el entendimiento de la persona dice, bueno, el alma dice, me queda totalmente claro la ley de Dios, su plan de salvación, la voluntad de Dios, y no quiero seguir yo, alma, haciendo otra cosa que no sea vivir bajo la ley de Dios. Y automáticamente también el alma de la persona dice, aquel amiguito que está, el Fidel Cuerpo, bueno, el César Cuerpo, pero es un santo, el César Cuerpo ha cometido este pecado y este pecado, que él sabe que son pecados, ha cometido esto, esto y esto, que él duda que sean pecados, y ha cometido esto, esto y esto, que él jura y perjura que no son pecados, pero bajo la ley de Dios está claro que hay una falta. Entonces el alma de manera automática recibe esa ley infusa. Vean qué maravilla. Todo eso ocurre, y lo vamos a revisar más a fondo, con la gracia santificante, pero también con la gracia actual, porque hay gracias actuales que van algunas directamente sobre el entendimiento y algunas directamente sobre la voluntad. Dios definirá en qué momento y en qué circunstancia te va a dar una gracia actual que eche a andar el entendimiento, o una gracia actual que eche a andar la voluntad. Pero por poner un ejemplo, de manera ahorita inmediata, se recibe la ley infusa en el entendimiento. La ley infusa quiere decir toda la verdad de Dios hecha ley en el entendimiento del alma, para que Fidel sin esfuerzo la entienda, y si la quisiera él repasar, lo hace de manera intuitiva, no de manera discursiva, ¿sí? E infusa quiere decir que él no tuvo que hacer nada. El alma no tuvo que hacer nada, y entonces el alma comienza a comprender. Eso ocurre en el entendimiento, entre muchas otras cosas que ocurren en el entendimiento. A ver, ocurren en el entendimiento del alma. Y luego el alma, ¿cómo se la transmite? Fidel. Ahorita voy a decir, se lo voy a decir. Esto ocurre a nivel del alma, a nivel del entendimiento, entre muchas otras cosas que le llegan infusas. Ahorita puse el ejemplo de la ley infusa. A nivel de voluntad del alma, ya sea en estado de gracia santificante o con un trancacillo que Dios dé a través de un chispazo de gracia actual sobre la voluntad del alma, se reciben también muchas cosas. Voy a poner un solo ejemplo: el amor de Dios. Todos conocemos el amor de una madre, todos conocemos el amor de una abuelita, el amor de un buen padrino o de un buen tío. Todos conocemos el amor que le tenemos nosotros a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros seres más queridos, pero son amores imperfectos. Son amores momentáneos que suben y bajan a través de nuestras emociones, a través de la ley humana, a través de la condición misma humana y de las mismas condicionantes y barreras que el hombre pone. Es más, todos conocemos el nivel y el tipo de amor que le tenemos a Dios, el cual también es igual. Varía, tiene condicionantes, es imperfecto, porque no tenemos un amor perfecto, no en esta vida. Pero cuando el alma está en estado de gracia, o cuando el alma recibe un disparo de gracia actual sobre el entendimiento, una de las primeras cosas que ocurren es que, además de que ya se recibió la ley infusa, se recibe también así sobre la voluntad del alma el amor de Dios. El amor de Dios como hábito. Ustedes deben saber que Dios tiene muchos hábitos, entre ellos el amarse a sí mismo. Dios se ama a sí mismo con amor divino, no con amor humano. Claro, estaríamos fritos todos si Dios se amara como nos amamos nosotros. Dios se ama con amor divino, amor al modo divino, amor sublime, amor perfecto, amor pleno, con el acto puro del amor. Dios tiene para sí mismo reservado el acto puro de amar, el acto puro de amarse, el acto puro de amar a los demás.
y lo comparte con nosotros a través de la gracia. Entonces, se recibe en la voluntad del alma el acto puro del amor, el acto puro del amor divino que lleva al alma a volverse loca, a entrar en éxtasis. El alma en estado de gracia, o el alma cuando es tocada por una gracia actual, el alma está en éxtasis. Éxtasis es como cuando San Francisco de Asís vivía y resplandecía por momentos. Bueno, así está el alma. Éxtasis es como cuando San José de Cupertino, por tanto amor a la Eucaristía, se despegaba del cielo y lo tenían que amarrar, porque era tanto el amor que volaba. Así está el alma de manera constante mientras está en estado de gracia. Mientras está el alma en estado de gracia, vive en éxtasis como cuando María dijo hágase. Ese éxtasis que vive María al decir hágase en mí tu voluntad, soy la sierva del Señor, ese éxtasis lo vive el alma, porque está abrazada literalmente por el amor de Dios, por el acto puro de amar de Dios, en su potencia de voluntad. Pero entonces, el problema y la trampilla de todo esto es que el cuerpo ni cuenta se da. Salvo raras ocasiones, salvo ciertos momentos o salvo ciertas condicionantes que se tienen que dar y que aquí las veremos, el cuerpo se puede dar cuenta bajo ciertos aspectos, porque el cuerpo no está diseñado para ese éxtasis. El cuerpo puede aguantar durante ciertos momentos, ciertos microepisodios, por eso los nombro así, microepisodios de Dios, puede aguantar durante ciertos momentos episodios de éxtasis, pero no momentáneos. Estaba viendo el fin de semana, creo que el viernes o el sábado, me tocó ver un cachito de la película de Santa Teresa de Ávila, ¿sí? Entonces, ustedes han visto la película. Le llega un momento de éxtasis en donde se priva. Estaba ella limpiando así el altar dentro del convento, limpiando y se priva así 3, 4, 5, 6 segundos, y luego se sienta y dice, ay. Dice dos cosas: qué inoportuno es este señor, primero, porque ella era así de carácter fuerte. Y después, cuando ya recapacita y se sienta, dice, ya no quiero diálogo con hombre, solamente diálogo con Dios. Y le dice, bueno, te acepto el diálogo con los ángeles. ¿Sí? Estamos hablando de éxtasis. El alma está diseñada para el éxtasis, pero el cuerpo no. ¿Cómo lo comunica? Pues por momentitos y de manera habitual. Cada vez que nosotros hacemos de esta vida de santidad, de la vida de estado de gracia, un hábito, el cuerpo se va moldeando. Por decir, por ejemplo, que me llega una gracia actual cuando yo disfruto un paisaje, cuando voy en el camino, por ejemplo, que voy a explorar y que contemplo lo verde, las flores, los colores y empiezo a alabar a Dios. Gracias, Señor, bendito seas tu maravilla, y empiezo a alabarlo y todo. Entonces es una gracia actual en ese momento, porque lo disfruto, lo gozo, Sí, es una gracia me actual. siento feliz en ese momento. Sí. Estés en estado de gracia o no lo estés, sí, es una gracia actual. Sí. De hecho, la gracia actual es más sensible o más perceptible por nuestros sentidos que la gracia santificante. Es más, de una vez les digo, la gracia santificante no se siente. Cuando la gracia santificante se hace sentir, es a través de una gracia actual, ya lo veremos. Pero la gracia santificante, el estado de santidad en el hombre, el alma sí lo percibe, pero el cuerpo no. Se vale de las gracias actuales para hacerlo sentir. Pero ahí primero, por ejemplo, en el caso de la hermana, la gracia actual es la que la hace sentir eso que ella ha mencionado. Sí. Vamos a ver ejemplos. Miren. Entonces, para empezar, hay dos tipos de gracias. Vamos a ir viendo entonces diferentes tipos de gracia actual. Y hace rato me di cuenta que este libro no se los he mandado. Al término se los mando.
el de tipos de gracia actual. ¿Ya se los mandé? ¿Ya? ¿El 12? Ah, ok. Entonces me falta el 13. Entonces, tipos de gracia actual. Hay muchas formas de clasificar las gracias actuales. Aquí hay una de ellas. Hay gracias actuales sobre el entendimiento y gracias actuales sobre la voluntad. Entonces, hay dos formas, ahí hay una forma de clasificar. Hay gracias actuales que Dios te pone para que el alma sienta, y hay gracias que Dios te pone para que el alma descubra o entienda. ¿Sí? Bueno, es un ejemplo. Este es otra gráfica, otro dibujo. Dios te va a mandar gracias actuales de acuerdo a tu estado de gracia o de acuerdo a tu estado de pecado. Aquellos que estamos en estado de pecado ya muy avanzado y que tienen ya mucho tiempo sin acercarse a Dios y que el pecado se va acumulando, es el caso del rojo, ¿sí? Si el estado de pecado es muy grande, Dios requiere mandar una gracia actual grande para mover. Si el estado de pecado es apenas acabas de cometer el pecadillo y eso, pues te va a mandar gracias actuales pequeñas. Entonces, de acuerdo a la gravedad del estado de pecado, es el tipo o es la magnitud, si se pudiera hablar de magnitud, de la gracia actual que Dios te va a mandar para la conversión. Eso queda claro, ¿sí? O sea, Dios no se anda con pichicateces, me refiero a eso, ¿sí? Y del otro lado, la gracia, el estado azul. Si el alma ya está en estado de gracia, y es un estado de gracia pequeñito, porque la gracia se va cultivando, el estado de gracia debe cultivarse, ya tendremos muchas clases para eso. El estado de gracia se va cultivando. Cuando es un estado de gracia pequeñito, que apenas lo acabas de reconciliar, tienes poco tiempo, un día, 2 días con el estado de gracia, o un niño que apenas hace su primera comunión y pues en su inocencia su estado de gracia es pequeñito, por así decirle, ¿sí? Se requieren gracias actuales pequeñitas para mantener el estado de gracia. Pero cuando ya el estado de gracia es muy avanzado, muy desarrollado, muy perfecto, o incluso ya de un santito aquí en la tierra, alguien muy virtuoso que tiene un estado de gracia muy avanzado, muy desarrollado, muy sostenido, pues requiere gracias actuales también fuertes para mantener el estado de gracia. Entonces aquí hay otra forma de clasificar las gracias actuales. Hay gracias actuales para regresar al estado de gracia y vencer el estado de pecado, o gracias para perseverar, ¿sí? Si ya estás en el estado de gracia. Y hay grandes o hay pequeños. La roja, estado de pecado. En el estado de pecado, se alcanzan a ver, dice la primera flecha, dice estado de pecado más grave y estado de pecado menos grave. Entonces la gracia actual es mayor o menor. También de aquel lado, estado de gracia menos perfecto o más perfecto, ¿sí? Porque en estado de gracia más perfecto se requería mayor, bueno, pensaría que debería ser al revés, entre menos perfecto sea, más gracia. Es que cuando el estado de gracia ya es muy avanzado, ¿sí? También el ataque de fuera es muy fuerte. Y también el estado de gracia por sí mismo necesita ser conservado. Para ser conservado, imagínate algo que se está moviendo, algo que ya va muy encarrerado. No de que tienes que dar nada más un empujoncito para mantenerlo encarrerado, tienes que mantenerlo con empujones fuertes para mantenerlo encarrerado, ¿sí? Son formas de humanizar lo divino, nomás como para darnos una idea. Así lo plantean los teólogos. ¿Alguna pregunta? ¿No? La palabra de Dios dice: al que tiene más se le dará, y al que no tiene, hasta eso poco que tiene se le quitará. Se le quitará. Pero se refiere a otra cosa. Hay gracias, ¿mande? Para perseverar. Hay gracias actuales que, aunque son de corto tiempo, comienzan con un trancazo y van disminuyendo, como la primera. Hay gracias actuales que, aunque son de corto tiempo, como la última, comienzan suavecito y luego viene un trancazo fuerte. O hay gracias actuales como la del medio, que es un lapso pequeño con un trancazo grande, ¿sí? Por poner un ejemplo, en la primera viene el miércoles de ceniza, que es trancazo fuerte, vas, lees la hojita, ves a todo el mundo y llegan ganas de mantenerte allí,
pero si no lo aprovechas va bajando hasta que ya por ahí del primer viernes de Cuaresma ya se te olvidó, ¿verdad? Bueno, entonces las gracias actuales a veces llegan de trancazo y van bajando, ¿sí? Como el primer ejemplo. El último ejemplo es al revés. Vas en la Cuaresma, no, a lo mejor la persona esta no aprovechó toda la Cuaresma y se acercan la Semana Santa, entonces comienza a crecer el fervor, comienza a crecer el toque que te está dando Dios para que cuando llegue la Semana Santa, la persona tenga mayor intención de reconciliarse, ¿sí? Y la del medio es un trancacito fuerte por poco tiempo. Es una forma de verlo, ¿sí? Bien. Aquí hay dos tipos, aquí hay cuatro ejemplos de cómo el alma aprovecha o no aprovecha la gracia. En el primer ejemplo, si no lo alcanzan a ver de allí, viene en su teléfono. El primer ejemplo, está la persona en estado de pecado, por eso dice, está en rojo. Viene una gracia actual y la persona no aprovecha la gracia actual y conserva el estado de pecado. En ese primer ejemplo, la gracia actual estaba enfocada o Dios la había mandado para que aquella persona saliera del estado de pecado, pero no lo aprovechó. Era una gracia actual de conversión, pero no la aprovechó. Y eso nos pasa muy frecuentemente. Les he de decir que cuando estamos en estado de pecado, cometemos el pecado por ahí del martes, que te gusta, el miércoles, y el domingo nos confesamos. Pero mientras estamos allí, Dios no se mide y en todo momento está mandando gracias actuales de convertirte, ¿sí? De que nos convirtamos y regresemos al camino. No te las guardas hasta el domingo que dan la tercera de llamada de misa, no, siempre te está mandando gracias actuales para la conversión. En el primer ejemplo, esa persona no aprovechó la gracia actual de conversión y permanece en estado de pecado. En el segundo ejemplo, está la persona en estado de pecado, recibe la gracia actual y recupera el estado de gracia, ¿sí? Se hace consciente de aquello, va, se confiesa, comulga y recupera el estado de gracia. Entonces, esa es una gracia actual de conversión que sí tuvo efecto, que sí se aprovechó. En los dos de abajo está la persona ya en estado de gracia. En el tercero está la persona en estado de gracia. Viene una gracia actual para mantener el estado de gracia, pero la persona no lo aprovecha y cae en pecado. Esa es una gracia de perseverancia que no tuvo efecto, ¿sí? No porque la gracia que nos dio Dios haya sido chafona o de mala calidad o china, ¿no? Pues no la aprovechamos, el chafón es uno, ¿no? ¿Sí? Y en el ejemplo de abajo, está en estado de gracia, Dios manda una gracia actual para que la persona se mantenga en estado de gracia y la persona la aprovecha. Les voy a decir que sin las gracias actuales, el estado de gracia no se podría mantener, ni podría perseverarse, porque el estado de gracia es insensible al hombre. El estado de gracia santificante, es muy sensible al alma, hace rato lo dije, pero para el cuerpo no. La gracia actual sí es muy sensible para el cuerpo, pero cuando estamos en estado de gracia, el hombre, si no fuera por las gracias actuales, no sentiría nada, porque el estado de gracia, lo dicen los teólogos, no es irresistible. El estado de gracia pasa desapercibido para el hombre, hablando corporalmente, para los sentidos del hombre. Y cuando llegamos a sentir algo es porque hay una gracia actual asociada a perseverar, a permanecernos en estado de gracia, ¿sí? ¿No hay preguntas? ¿Está claro? Hay otra forma de clasificar las gracias actuales. En la primera columna hay una gracia actual que es el azul, que ejerce un impulso sobre las potencias del alma y entonces se activa la voluntad del hombre, la voluntad corporal del hombre,
y se lleva a cabo el acto saludable. ¿Qué dijimos que era un acto saludable? El acto saludable es aquel que te regresa a la gracia santificante o que te da para ti gracia santificante, como el sacramento, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en el primer ejemplo, viene una gracia actual, estimula las potencias del alma y eso hace, ya con el tiempo y con el hábito, que la voluntad del hombre, que el hombre en su voluntad intelectual diga, sí, voy a permanecer o sí, voy a regresar al Padre, y entonces va y comete el acto saludable. Entonces, en ese primer ejemplo, la gracia santificante, perdón, la gracia actual y el impulso sobre las potencias del alma es anterior a la voluntad del hombre. Es decir, Dios va y actúa y eso despierta en el hombre la voluntad. En la segunda columna, Dios emite una gracia actual en aquel momento en el que el hombre, de manera intelectual, ya por el hábito, tiene el deseo de regresar. Y entonces, si nada más se quedara en su deseo intelectual, él no alcanza a regresar. El hombre no alcanza a regresar al estado de gracia. Necesita la gracia actual que lo impulse. ¿Sí? ¿Sí, Miguel? Entonces, la gracia santificante no le da al hombre esa permanencia en ella, No. sino realmente la gracia actual, la que constantemente me va mandando Dios de manera gratuita, lo que me permite seguir sediento de esa gracia santificante. Hasta donde vamos ahorita, sí. Hay más elementos posteriores que iremos viendo que acompañan a la gracia santificante, que le permiten al hombre tener deseo y tener apetito por ese estado de gracia. Pero esos otros elementos no son la gracia, son elementos paralelos a la gracia que ya veremos. La gracia de sí misma no tiene olor, ni sabor, ni color. Le sirve solamente al alma. Le sirve al alma para ser santa y para operar. Ya lo veremos a partir de la semana que entra, que entremos ya de lleno a gracia santificante. Pero la gracia santificante necesita de las gracias actuales, porque como el alma necesita, o sea, ya nos dimos cuenta que el alma necesita el cuerpo para desear regresar, para tener conversión, para encaminarse hacia el sacramento, para buscar a Dios. El alma necesita el cuerpo, pero el alma no tiene actitud, no tiene forma de mover al cuerpo. Se requiere la gracia actual. La gracia actual es la que va e impulsa al cuerpo, ¿sí? Aún en estado de gracia. Aún en estado de gracia santificante, la gracia santificante poco puede hacer por el cuerpo. Bueno, entonces, en el primer caso, el impulso sobre las potencias del alma genera un impulso en la voluntad del hombre, y en el segundo caso existe un impulso en la voluntad del hombre, propio del hombre, y Dios lo acompaña de una gracia actual para encaminar al hombre hacia la conversión, hacia el acto saludable. Porque con el puro impulso voluntario del hombre no sería suficiente para llevar a cabo el acto saludable. ¿Alguna pregunta? Sí. Pero necesita a fuerzas, como bien dices, la voluntad del cuerpo para que éste se mueva y tiende a buscar siempre la gracia santificante. Sí. Vamos por partes. Dios no necesita la voluntad del cuerpo para mandar las gracias, las manda siempre por su voluntad, ¿sí? Pero todas las gracias actuales están encaminadas a que se regrese al estado de gracia o se mantenga en él, es decir, a que desemboque esto en un acto saludable. Todas las gracias actuales están enfocadas a que se lleve a cabo, a que se logre el acto saludable, para regresar o para permanecer. Pero en el ínter, en medio, se necesita la cooperación del hombre, la voluntad, ¿sí? Entonces, esa voluntad, si fuera nada más una voluntad intelectual, sin el patrocinio de Dios a través de una gracia actual, no fructificaría. Por sí misma no, porque hay muchos distractores y porque el diablo está presente. Se requiere
la gracia actual, el dedo de Dios para acompañar en el proceso. No, la voluntad por sí misma no es suficiente. La voluntad humana me refiero. Podemos decir que el ejemplo de que se pone del lado izquierdo sería nuestra forma común de vivir, y acá sería la forma más, vamos a decir, más práctica de alcanzar la santidad, pedir la gracia de Dios. Lo que está diciendo Fidel es muy interesante. El primer ejemplo, el ejemplo de la izquierda, es el más común, que es para el alma principiante en el estado de gracia. Para el alma que ya lleva un estado de gracia desarrollado, aunque sea poco, no crean que es un gran santo, alguien así como nosotros, que Dios ya nos permite tener conciencia de que se requiere un estado de gracia, muchas veces la voluntad del hombre se empata con una gracia actual. Es el segundo ejemplo. Ya en nosotros, gracias a Dios, existe la conciencia humana, la conciencia intelectual de que lo que estamos haciendo no está del todo bien. Entonces se requiere, pero sí se requiere el auxilio de Dios. Entonces, en el primer ejemplo, representa más a aquel que apenas está trabajando sobre su conversión, el que inicia la conversión. No quiere decir que el de este lado no reciba nunca del otro, pero es nada más como para poner el ejemplo, un poquito cómo es uno y cómo es el otro. ¿Sí? ¿Más preguntas? ¿No? A ver, vamos a ver aquí tres cosas. La gracia la gracia actual, el acto saludable y la gracia santificante. Es más, así. Está la gracia actual, el acto saludable y la gracia santificante. Estos tres sucesos que estoy poniendo, imaginémonos en estado de pecado. En estado de pecado se emite una gracia actual que está enfocada a que se lleve a cabo un acto saludable, la confesión, por ejemplo, para regresar al estado de gracia santificante. Aquí estamos hablando de tres situaciones diferentes. Me queda claro que el acto saludable se lleva a cabo en el cielo o en la tierra. En la tierra. Yo voy y me confieso al confesionario, que está duro como una piedra, está en la tierra. ¿Sí? La gracia actual, ¿en dónde se emite? Desde el cielo. Y la gracia santificante, desde el cielo. Entonces, aquí estamos hablando del plano divino, del plano espiritual y del plano físico. ¿Sí? Este es un ejemplo de conversión. En este ejemplo de conversión se emite una gracia actual desde el plano divino. ¿Sí? Dios, en su misericordia, emite una gracia actual enfocada a cierta persona específica con ciertas características, la emite. Si esa persona hace caso total de esa gracia actual y desemboca en un acto saludable, el acto saludable se lleva a cabo en este plano físico, lo cual nos gana la gracia santificante que se emite desde el cielo, derivada del acto saludable aquí en la tierra, pero que elevan al hombre a un estado de gracia de lo sobrenatural. ¿Sí? ¿Sí, Estelita? ¿En serio? Viene del cielo, llega a la tierra, de la tierra se va a ir al cielo. Ándale. Entonces, la magia comienza con la voluntad de Dios. Por eso es que la santidad depende principalmente de Dios, no de su voluntad. Sí requiere nuestra voluntad, pero el acto de ser santo, el acto de ser agraciado por haber tenido la gracia, el acto de estar en estado de gracia, es un acto que solamente lo puede dar Dios. Es decir, fíjense, en este diagrama hay de 4 bloquecitos
El hombre interviene muy poco e interviene nada más desde el plano físico. Pero todo el suceso maravilloso que ocurre en el plano divino y en el plano de lo sobrenatural. Por eso decimos que Dios nos salva, que estamos salvados por si Él quiere salvarnos. Es por eso. Somos salvados por Él. Somos santificados por Él. Nada más necesitamos el hágase. Nada más necesitamos el hágase. Y confiar. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí se van a resolver muchas preguntas. Por eso decimos, a ver, bueno, el que no está confesado, el que no está en estado de gracia, y va y le regala limosna a una persona, o va y visita a los enfermos, no está en estado de gracia. ¿Sí? Es decir, no ha querido doblarse al pecado, no ha querido accesar la gracia de Dios, pero lleva a cabo obras de misericordia, ora en el Santísimo, llora su dolor. Todos esos sucesos tienen su operación en el plano físico. ¿Esos serían los actos saludables? No. Voy a hablar de alguien que no está en estado de gracia y que no quiere tener el estado de gracia pronto. ¿Sí? Aquel que... Sí, hay muchas. ¿Sí? Aquel que no se quiere confesar, pero que es devoto. Así lo voy a describir. Aquel que no ha llegado todavía a la confesión y que a lo mejor pueden pasar así muchos años, pero es devoto. Es un fiel practicante de la religiosidad popular, no del sacramento. ¿Sí? Es más, puede llegar a ser hasta ejemplo cívico de persona, ejemplo moral de persona, una persona respetuosa, una persona amable, una persona cumplida y que en su trabajo gana el premio de puntualidad y la medalla de honor. Todo eso bien, pero sin el sacramento. Cuando esa persona opera todo esto que estamos diciendo, lo opera desde el plano físico. Entonces él va a recibir, fíjense lo que voy a decir, él va a recibir recompensa en lo físico. Porque cuando el hombre y el alma está en estado de gracia, en estado sobrenatural, es decir, en el plano de la virtud sobrenatural, cualquier acto que se lleve allí, de oración, de misericordia, de darse a los demás, de cumplir con las obligaciones, de ser un buen esposo, un buen padre, un buen empleado, tiene su merecimiento en lo sobrenatural. Por eso es que un Padre Nuestro bien rezado en estado de gracia, el Padre Nuestro es un acto de fe, es oración, en estado de gracia tiene valor sobrenatural, que es mucho, muy superior al valor natural que pudiéramos nosotros tener aquí sin el estado de gracia. ¿Sí? ¿Sí me explico? No quiere decir que no sirvan, sí hay que hacerlo. Pero aquella persona, el día que después de llevar una vida ejemplar, dice, está bien, voy a confesarme, y va y se confiesa de sus 22 años de apartarse de Dios, y llora, y llora, y llora, y llora, ya tiene el hábito del buen comportamiento, que a veces es más difícil. Ya tiene el hábito del buen comportamiento, y la próxima vez que él llegue a cabo, y él continúe con su vida moralmente recta, él va a tener mucho mérito en el plano de lo sobrenatural. Dicho de otra forma, lo único que salva es el... ¿Se acuerdan cuando vimos la definición de mérito? Mérito. Lo vimos en la segunda clase, ¿no se acuerdan? Mérito es el valor de una acción. ¿Sí? Pusimos el ejemplo de un limosnero, que si salimos y le damos la limosna, si está una persona aquí afuera y le damos 20 pesos, no se los das porque se los debías, ni se los prestas y mañana vas a llegar a cobrárselos, ni se los das pensando en que luego él de alguna manera te va a retribuir. No, ese valor el valor de ese acto es un acto meritorio y el mérito es el valor de ese acto. ¿Sí?
Si no solamente le das 20 pesos, sino que le donas un riñón, pues hay más valor, hay más mérito. Pero cuando el mérito viene desde el plano de lo sobrenatural, porque estamos en estado de gracia, el mérito de lo sobrenatural, el mérito que se concibe en el plano de lo sobrenatural, no se compara para nada con el valor y el mérito de las actividades que realizamos en este mundo. Dicho de otra manera, lo que salva es el valor del mérito sobrenatural. Porque también lo vamos a poner así, una persona que va y se confiesa, ¿sí? Es un caso hipotético que no pudiera existir, pero vamos a ponerlo. Una persona va, se confiesa, recibe el don de la gracia y va y lo entierra porque tiene miedo al patrón. Va y lo entierra, se encierra en su habitación, apaga las luces, se tapa con cobijas y pone su mente en blanco para no pecar. No hay mérito. Se le dio el don de la gracia para hacerlo fruto. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta de este? Esta es la conversión. Así es como opera la conversión. Con la cooperación de la gracia actual, el acto saludable y la gracia santificante nos lleva al estado de gracia. Yo recuerdo a mi abuelita que me decía que si tú ofrecías lo que hacías a Dios, tenía mérito. Según lo que entiendo, lo que me estás diciendo es que aunque yo no lo ofreciera en estado de gracia, ese mérito forma parte de ese crecimiento de la gracia. Pues estoy interpretando. A ver, hazme otra vez la pregunta. O sea, yo digo, ¿sabes qué? Yo ofrezco este sacrificio por las almas. Si yo estoy en estado de gracia santificante, yo necesito haberlo ofrecido para que tuviera ese valor, o para que tuviera ese mérito, o simplemente por el hecho de estar en gracia ya toma ese valor. Vaya. No, si se requiere tu voluntad. Sí. Probablemente algo de lo que haces normal sí tiene valor, pero cuando lo ofreces en estado de gracia, el valor es muy grande. El dolor de los enfermos, el dolor es de lo más desaprovechado, y también los actos normales, o sea, el ir a trabajar y el preparar la comida, y todos esos actos en estado de gracia adquieren mérito sobrenatural. Y lo único que va a hacer el mérito sobrenatural, lo que hace el mérito sobrenatural es que va perfeccionando el estado de gracia, va perfeccionando a la misma gracia santificante. Se va perfeccionando, y voy a decir una palabra que no había dicho pero que ya me tardé en decir, se va cristificando el alma. Cada vez va adquiriendo más sustancia parecida a la de Cristo. ¿Se acuerdan que hay una diapositiva que pongo todos los días que empezamos? Una verde que dice, porque hoy no la puse, debía haberla puesto, que dice: dado que el cielo es el límite, el alma deberá sufrir ciertas modificaciones o vivir ciertas modificaciones en su sustancia para que ésta sea acreedora del límite y para que pueda llegar al cielo. En pocas palabras eso dice, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ahorita se las pongo para que se acuerden. Entonces, el alma se tiene que ir pareciendo cada vez más a Cristo en su sustancia, no nada más en lo moral, en su sustancia. Porque si vamos a formar parte del cuerpo de Cristo, Roselia, tenemos que ser sustancia de Cristo. Y la sustancia de Cristo y nuestra sustancia del alma están muy separadas, y solamente con el mérito sobrenatural se va cristificando la sustancia del alma. Entonces, sí puede ser que tengas actividades durante el día, estás en estado de gracia, que no ofrezcas, contribuyen, pero si las ofreces, contribuyen más, porque adquieren valor mayor, ¿sí? Porque ya la estás haciendo por Cristo, en Cristo y por Él. Otro ejemplo, esa es el anterior era la conversión, ¿sí? Gracia actual, acto saludable, se gana la gracia santificante y se llega al estado de gracia. Este nuevo es la perseverancia.
Está alguien en estado de gracia, ¿sí? Está alguien en estado de gracia, recibe desde el plano divino una gracia actual, llega al estado de gracia que está en lo sobrenatural, y entonces se comete el acto saludable desde el plano físico, que gana más gracia santificante y perfecciona el estado de gracia, ¿sí? Es el perfeccionamiento del estado de gracia. Entonces, sí. Pasa una cosa, por ejemplo, si yo quiero, por decir algo, algo que estoy haciendo en mi hogar, vamos, la comida, algo, y ya me cansé, o sea, tiene la gracia actual y tiene más valor, aunque me haya fastidiado de momento, igual que a lo mejor hasta haya hecho el chihuahua o algo así. No entiendo bien. Sí, vamos a suponer que haya renegado algo. No, pues no reniegues. No, Bueno, nomás por renegar así de esos chiquitos, de que el arroz no se cose, no te vas al infierno, ¿verdad? No, pero me refiero yo, pero se arrepiente uno de momento y dice, ay, no, Sí. Dios, perdóname, pero te lo ofrezco y te pido perdón, o sea, me llega la gracia. La gracia actual siempre va a estar, y la gracia santificante no se pierde más que con pecado grave, ¿sí? Entonces este tipo de sucesos, No, pero ella lo que se refiere es, cuando está haciendo algo que a ella le cuesta trabajo, es un esfuerzo, y le cansa, etcétera, o tiene que hacer un gran sacrificio y lo ofrece a Dios, entonces lo que le permite que pueda que le seguir aligere la carga. adelante es la gracia actual. Sí, la gracia actual aligera la carga, no solamente la gracia actual, pero sí es uno de los efectos de la gracia actual. Fíjense en este ejemplo. Este ejemplo es la perseverancia. La voy a volver a explicar porque voy a hacer referencia al anterior. Esta es la perseverancia. Ya está la persona en estado de gracia, ¿sí? Viene una gracia actual sobre el estado de gracia, ¿sí?, de la persona, y la persona toma la gracia actual y la lleva a buen destino para cometer otra vez el acto saludable, para operar el acto saludable que le genera más gracia santificante y perfecciona el estado de gracia, ¿sí? Entonces la anterior era de conversión, este es de perseverancia. ¿Sí ven la diferencia? Sí. Bueno, me voy a regresar. Y aquí también es el caso en donde estaba incrementada la gracia, que este tipo de gracia se requiere más gracia que... Sí, claro. Disculpe, ¿hoy no conoció a Sofía? Sí. Gracias. A ver, me voy a regresar. Esta es la conversión, la que vimos hace rato. Aquí en la conversión, los actos saludables que están ahí, ¿cuáles pueden ser? Díganme. Confesar. Sacramentos. Nada más. En estado de pecado, el único acto saludable disponible son los sacramentos, que para el común de nosotros, la confesión y la comunión. Pero en este caso, en la perseverancia, los actos saludables, ¿cuáles pueden ser? Obviamente, los sacramentos. Obras de misericordia, la oración, la caridad, la práctica de las virtudes, fe, esperanza, caridad, principalmente esas cuatro, ¿sí? Ayunos, mortificaciones, ¿sí? Principalmente esas 5. Quiere decir que en estado de pecado, para la conversión, solamente aplica como acto saludable el sacramento. Pero una vez que estamos en estado de gracia, hay una serie de actividades o una serie de recursos casi ilimitados que perfeccionan el estado de gracia, que es el sacramento mismo, obviamente la misa diaria, la oración, ¿qué más dijimos? Obras de misericordia, la ayuno, mortificación, la práctica de las virtudes teologales.
Entonces, casi cualquier actividad que tú llevas a diario, estando en estado de gracia y enfocándolo hacia ese fin, es importante que lo enfoques hacia ese fin y lo ofrezcas hacia ese fin, va a perfeccionar tu estado de gracia. Pero ese es el objetivo de la gracia, o sea, de recibir la gracia, que se siga todo, Sí. todo lo demás. Exactamente. Y si estás en estado de gracia y haces todo eso y no lo ofreces, Lo que pasa es que ya al hacerlo, lo haces por fe. pues bueno, O sea, imagínate, vas a misa y a lo mejor no ofreces la misa. Puede ser que mentalmente no digas, por mi abuelito, mi abuelita me lo van a ofrecer. Pero estás en el acto. Y es un acto de fe y es un acto sublime. O estás en estado de gracia y dices, voy a destinar ahorita a las 12 a rezar el Ángelus. Y después de 12 a 12:05 a leer mis 3 versículos o 5 de la Biblia. A lo mejor no los ofreces, pero es un acto que ya perfecciona tu estado de gracia. aunque no lo ofreces. Entonces el estado de gracia, y ya estamos así arañándole para la semana que entra a entrar a la gracia santificante, el estado de gracia debe estarse siempre perfeccionando, si no se pierde. Y debe hacerse un hábito el estado de gracia. Aquí vienen otros 2 ejemplos. Este es como debe ser la vida, ¿sí?, del que quiere alcanzar el cielo, y sabemos que lo queremos alcanzar, ¿sí? Estamos en estado de gracia permanente y en estado aprovechando todas las gracias, el mayor número de gracias actuales, llevando a cabo siempre actos saludables, como lo acabamos de mencionar, con la oración, el sacrificio, los actos de las obras de misericordia, la práctica de las virtudes teologales y la práctica de los sacramentos. Entonces, el hombre se mantiene de manera constante en ese estado de gracia. Y ese es un estado de perseverancia, de perseverancia perfecto, en donde no hay cabida del pecado, sí hay cabida de la tentación. De una vez les digo, cuando ese estado de gracia ya es muy perfecto y Dios dice, no, ya está listo para la siguiente, en pocas palabras, desamarra al diablo. ¿Y sabes? Y tentaciones. No, ya la sabía. Sí. Hay ataque. Hay ataque, como Job. Empiezan a buscar los Como Job. descimientos. Ese es el punto. Dios define en qué momento, pero nunca lo esperas. Esa es una característica. Ya lo veremos cuando entremos a los capítulos de vida ascética y vida mística. La característica es que no lo esperas. Ya lo veremos. Y eso perfecciona el alma. O sea, Dios no desamarra al diablo para que te friegue, no, para que se perfeccione. ¿Sí, Roselia? ¿Por quién le va a Oye, hablar? ahorita que comentaste de que en ese estado ya el pecado no tiene cabida, pero las tentaciones sí están. Sí. Y ahorita se me vino a la mente, por ejemplo, no sé cómo habría aplicarlo. Cuando en la Sagrada Escritura nos habla que Jesús va al desierto y se le presentan las tentaciones, ahí, ¿cómo lo vemos ahí esa parte? Quitando la parte divina. O sea, ¿que qué? A ver, ahí va. Jesucristo, la persona humana de Jesucristo vivía en estado de gracia permanente. En estado de gracia constante y ya perfecto. Él no estaba en un proceso de perfeccionamiento. Él ya tenía un estado de gracia perfecto. Más aún, él no solamente tenía la gracia santificante, él tenía ya la gracia de visión beatífica. Él en cualquier momento le hacía así, veía al Padre, ¿sí? O sea, veía a Dios, a Dios Padre. Entonces, cuando Jesucristo va al desierto y permite ser tentado, la pregunta es, ¿qué pasa ahí con él? Sí, o sea, ahorita, por ejemplo, cuando mencionas, en este estado ya uno sube y baja, pero está libre de pecado y las tentaciones ahí están. Y hay personas, la verdad, ya acá a lo mejor santas, pero son muy tentadas por el demonio. Ajá. Y alucinan al mal, ¿no? Pero al final de cuentas, en este caso, ellas
Sí, a ver, pero hay que distinguir entre tentación y ataque. Hablamos de tentación. Pero estoy hablando de Jesús. El ataque ya es otro y es posterior porque sí existe. Y lo vamos a ver aquí, desde el punto de vista teológico, cómo es ese ataque y por qué forma parte del proceso de perfeccionamiento. El ataque del diablo es parte de la perfección, pero tiene que pasar ya un proceso de perfeccionamiento normalito, el que nosotros tenemos, no es en cualquier momento. Es que no entiendo bien la pregunta. A ver, piénsale un poquito y me la preguntas. A ver, ahí va. Para terminar, nomás nos quedan 2 gráficas. Esta es una perfección que tarde que temprano se presenta. Sí hay momentos para aquel que ya tiene vida constante de santidad, en donde puede pasar, pues obviamente que el pecado vuelve a caer, ¿no? Que se cede a la tentación y el hombre cae al pecado, y es una perseverancia imperfecta. Rápidamente, ¿qué hace esa persona? Pues regresa al camino correcto, ¿no? En cosa de horas a veces. Bien. Está también otro caso que se llama la perseverancia al momento de la muerte, la perseverancia perfecta y la perseverancia imperfecta. Aquella persona que igual está en estado de gracia y gracia actual, acto saludable. Aquí hay 2 casos, al principio y al final. Al principio, cuando viene la muerte, es aquella persona que recibe los santos óleos y muere. Aquella persona que recibe los santos óleos y muere en estado de gracia, muy imperfecto, ¿sí? Muy imperfecto. No tuvo tiempo de perfeccionar su estado de gracia. Por eso aquellas personas que dicen, no, pues yo voy a esperar, me acabo, voy, me confieso y me muero. Sí, pero no hay forma de perseverar y de perfeccionar el estado de gracia. Porque también es cierto es que el cielo es llegar a la presencia de Dios, y dice Santo Tomás de Aquino, llegar a la presencia de Dios y disfrutar de Él. ¿Quién va a disfrutar más de Él? Aquel que tuvo oportunidad de perfeccionar su estado de gracia y llega con un estado de gracia grande, muy perfeccionado, todas las cosas en su lugar y grande, puede tener más gozo de estar en contacto con Dios que aquel que se confesó y se murió. ¿Sí? También se va al cielo, pero su estado de gozo de Dios es menor. ¿Sí? Entonces el primer ejemplo, el de la izquierda, es el que le da los santos óleos, se confiesa y esa noche muere. Yo me imagino a la Madre Teresa de Calcuta llena de luz que llega a la gloria, y se muere una persona muy devota, pero llega con una lucecita de un foco de 30 un foco LED. Y ahí del otro lado está el que se confesó, se mantuvo y muere. Esa se llama perfección perfecta. Bien, entonces vimos ya ejemplos diferentes, muy generales, de cómo opera la gracia actual. No nos queda ya más que entrar de lleno a la gracia santificante. Nos queda por ahí un tema, revísenlo, se los voy a mandar hoy, que es el 13, que son ya definiciones de la gracia actual, porque no hemos dado una definición formal. A ver, me quedan 2 minutos, ahí van, nada más para que las vean y ustedes las revisan en casa, ¿sí? Definiciones de la gracia actual. Hay 5 o 6 formas de dar una definición dentro de lo que son cuestiones de la iglesia, cuestiones del templo. Esta es una definición de religiosidad popular. Cuando la gente se refiere a primeramente Dios, gracias a Dios, con el favor de Dios, si Dios lo permite, está hablando de gracia actual. ¿Sí? Está diciendo, si Dios me permite ganarme en el arte. Bueno, si Dios te manda que tu gracia actual sea ganarte en el arte, pues no sé, eres muy predilecto de Dios. Esas gracias de Dios no existen. Una forma,
Una forma de definir la religiosidad, en religiosidad popular, las gracias actuales, es cuando hablamos de este tipo de cosas, ¿sí? Uno está pidiendo el auxilio de Dios y obviamente uno sabe que si Dios lo permite, como dice allí, es para tu virtud, para tu salvación, para la vida futura. Otra, aquí está la definición de catecismo, la revisan con calma. En el numeral 2000 está dividido en dos partes. La primera parte define la gracia santificante y la segunda parte la gracia actual. Revísenlo con calma. Aquí dice las gracias actuales, que son intervenciones divinas hacia la conversión o hacia la santificación, que es lo que ya hemos dicho. Esta es definición de catecismo. Definiciones bíblicas hay muchas. En muchos pasajes de la Biblia se hace mención de la gracia actual. Aquí menciono algunos. Filipenses 2:13, pues Dios es el que obra en ustedes el querer y el obrar. Esa es una definición. Hay muchas definiciones bíblicas. Pónganle especial atención a la definición filosófica en el libro que les voy a mandar en la noche. Viene un apartado chiquito de la definición filosófica de las gracias actuales. Voy a mencionar aquí nada más. El alma de inicio no desea. La causa primera del deseo es sembrada en el alma. Esta primera causa debe ser sembrada desde lo alto. Esa es una forma de, como consecuencia, como un silogismo, una cosa de otra. Ahí está una gracia actual. La otra, el primero, por ejemplo, primero es desear y después tener. El desear implica movimiento hacia el tener. Entonces debe haber un factor de movimiento que te lleve hacia lo deseado. Es otra forma de definir gracia actual. Y por último, la definición teológica, que es la que vamos a trabajar durante todo el curso. La definición teológica de gracia actual es un influjo sobrenatural y transitorio de Dios sobre las potencias del alma para efectuar alguna acción saludable, que es el objetivo, que tienda a conseguir la gracia santificante, a conservarla o a acrecentarla. Muy bien. Entonces, de hoy en 8 comenzamos con gracia santificante. Vamos a comenzar con la gracia santificante y a ver cómo es toda la transformación del alma. Porque el alma se transforma en su sustancia. Deja de ser un simple hombrecillo, una almilla allí abandonada, y se hace totalmente digna de Dios en su sustancia. Eso vamos a comenzar a ver hoy en 8. Les mando ya hoy este libro de definiciones de gracia actual, y ya les mando el primer libro de gracia santificante para que lo tengan. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches.